Lección 5.1 Base centrada trapezoidal. En esta unidad 5 vamos a comenzar a ver algunas familias para modelado estructural, dentro de las cuales veremos esta, que es justamente una base centrada, en este caso, de forma trapezoidal. Vamos a respetar la metodología básica, que básicamente se trataba de establecer la categoría en primer lugar, de la familia que vamos a crear los planos de referencia, modelar y establecer restricciones, acotar y asignar parámetros, flexar la familia, es decir, probarla, y crear tipos de la familia, ¿sí? Vamos a comenzar directamente. Aquí no vamos a usar una plantilla genérica métrica, porque, es decir, este tipo de elementos van modelados en la categoría de cimentación estructural. Por lo tanto, voy a aprovechar justamente la plantilla de cimentación estructural métrica para hacer esta familia en particular. Voy aquí, en este caso, a Revit 2015, vamos a nuevo y vamos a nueva familia, y voy a comenzar directamente con la plantilla de cimentación estructural métrica. Voy a ponerle a abrir y vamos a comenzar aquí a trabajar sobre nuestra familia. Esta familia va a constar de tres sólidos, una extrusión en la parte de la losa, digamos de la losa de esta base, un fundido en la parte del tronco cono, digamos, y otra extrusión más en la parte del tronco, en este caso donde a partir de aquí se asientan las columnas, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar entonces directamente aquí con la metodología básica, ¿sí? Que es establecer la categoría. Bueno, yo cuando comienzo a modelar desde una plantilla, en el caso de cimentación estructural métrica, la categoría ya viene definida, justamente cimentación estructural, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es crear directamente los planos de referencia. Voy a comenzar a crear, en este caso, 4 planos, es decir, superior, o estoy en la vista de planta, o sea, la parte longitudinal y la parte de anchura. Por ejemplo, aquí 4 planos que van a determinar la forma de la losa inferior de mi base, en este caso, y luego la parte del tronco, digamos, que es la parte interior, que son 4 planos, digamos, internos, ¿sí? Escape, escape. Esos son en este caso, mis planos de referencia, ¿sí? Y voy a comenzar, es decir, a establecer, en este caso, cotas, si bien está en el paso 4, pero bueno, yo aquí ya comienzo a necesitar una cierta estructuración de estos planos de trabajo, y para eso, por ejemplo, voy a acotar, ¿sí? Voy a la parte de cotas. Aquí tengo también el atajo para cota alineada. Por ejemplo, la parte longitudinal aquí, estos 3 planos de trabajo los acoto y les establezco la condición de igualdad para que esta base, digamos, centrada sea uniforme. Cuando yo le modifique la anchura o el largo, digamos, se mantenga centrada, ¿sí? Y aquí también en vertical, estos 3, digamos, los voy a sacar hacia aquí y voy a poner la condición de igualdad. A partir de ahora, es decir, cuando yo modifico uno de estos planos, fíjense que se achica de manera igualitaria en altura, digamos, y en longitud también. Adentro voy a hacer lo mismo. Si usé la parte inferior para la parte de la losa, voy a usar la parte superior para la parte del tronco cono. Aquí voy a dar igualdad y voy a usar la parte izquierda, en este caso, para el tronco cono. Y también esto va a hacer que justamente mi tronco se mantenga centrado respecto de la base, ¿sí? Eso por un lado, esas son las restricciones que estoy estableciendo en planta. También voy a crear planos de referencia para las alturas, es decir, para la altura que va a tener en este caso la losa de cimentación, donde finaliza el tronco cono y donde termina el tronco de la base centrada, ¿sí? Para eso voy a ir a una vista frontal. Yo ahora estoy en un plano de planta, en el nivel de referencia. Voy a pasar a la parte de alzados, en la parte frontal, ¿sí? Aquí tengo de frente vista en este caso la cimentación. Voy a la parte de crear, voy a la parte de plano de referencia y voy a crear un plano de referencia para la losa, ¿sí? Otro plano un poco más arriba para la parte del tronco cono y uno más para cuando termina el tronco de la cimentación, ¿sí? Ahí tengo esos 3 planos de referencia. Voy a volver al nivel de referencia, aquí está, y vamos a comenzar a crear, en este caso, o a modelar las extrusiones y los solevados que vamos a usar, los fundidos en este caso, para hacer nuestra cimentación, ¿sí?
Vamos a comenzar directamente aquí, modelando, en este caso, crear, yendo a la pestaña crear. En la parte de extrusión vamos a hacer nuestra primera extrusión. Voy a hacer un rectángulo, ¿sí? Y voy a comenzar en la intersección de estos planos de trabajo y voy a terminar en la otra intersección. Cuando termino de modelar o de dibujar este rectángulo, cierro todos los candados para establecer las restricciones, ¿sí? Y lo doy finalizar. Me voy a un alzado frontal, que ya habíamos trabajado sobre ese alzado, y a este sólido en particular lo voy a arrastrar hasta que toque justamente el plano, hasta donde va a ir la losa, y voy a cerrar con candado. Así de pronto, cuando yo después varíe la altura de la losa con una cota, digamos, va a variar en este caso el sólido, ¿sí? Volvemos a la planta, al nivel de referencia. Voy a seleccionar esta extrusión y la voy a ocultar temporalmente, ¿sí? Aquí con los anteojitos, ocultar elemento, y la quito porque tengo que seguir tomando como referencia estos planos, y si está de pronto esa extrusión va a molestar. Vamos otra vez a crear, y vamos a crear en este caso un fundido para el tronco cono, ¿sí? La segunda parte de nuestra base. Fundido, estoy en la parte inferior va a ser justamente un rectángulo, el mismo rectángulo que marcaba en este caso la losa de cimentación, la parte inferior. Cierro siempre todos los candados y me cambio a editar la parte superior. La parte superior en este caso del tronco cono va a ser, o debería ser, en todo caso, por ejemplo, en un rectángulo, digamos. Aquí yo les voy a mostrar justamente lo que les planteé aquí. Es un rectángulo que está separado 5 centímetros respecto del tronco cono, ¿sí? Entonces vamos a hacer justamente eso. Voy a hacer un rectángulo que esté por fuera del tronco cono, ¿sí? Por ejemplo, por ahí, exageradamente afuera. Le doy escape, ¿sí? Y ahora voy a seleccionar, por ejemplo, voy a acotar directamente, voy a ir a la parte de cota y voy a acotar la referencia o el plano del tronco cono y cada uno de los bordes de esta, digamos, de la parte superior de este tronco cono, digamos, la parte del tronco respecto del tronco cono, ¿sí? Ahí está. Y en vertical también, este plano con este segmento y este plano con este segmento, ¿sí? Ahí tengo las 4 cotas que van a delimitar justamente, o que van a restringir la parte superior del tronco cono de esta cimentación. Pero bueno, dije que iba a tener 5 centímetros solamente, por lo tanto voy a tocar por ejemplo, este segmento, me va a aparecer la cota temporal aquí, le voy a poner 50, ¿sí? Enter. Entonces queda a 50 centímetros. Selecciono la cota que tiene 50 ahora y le cierro el candado. Esto va a ser una restricción. Cuando yo cierro el candado de una cota, es una restricción. Selecciono este segmento, esta línea, se activa la cota temporal aquí dentro, le pongo 50, enter, escapo, digamos, voy hacia afuera, hacia cualquier lugar, toco la cota nuevamente y le cierro el candado, ¿sí? Aquí lo mismo, toco una línea de los costados, se activa la cota temporal, 50, enter, escape, digamos, selecciono esa cota y le cierro el candado. Y la última también, digamos, ¿no? En este caso selecciono el segmento, cota temporal, 50, enter, escapo y luego cierro el candado de esta cota. Cuando finalizo, me va a quedar justamente un tronco cono y voy a ir a la parte frontal, al alzado frontal, para darle las alturas. Este tronco cono tiene que terminar, ¿sí? En este plano que hice especialmente para que termine. Le voy a cerrar el candado y voy a arrastrar hasta el plano justamente intermedio y cierro el candado. Siempre hay que cerrar el candado, ¿sí? Y ahí tengo, vamos a la vista 3D, por ejemplo. Y ahí tengo justamente mi base con el tronco cono. Ahora está deformada, luego cuando de las medidas se va a uniformar las dimensiones, pero esa es la forma básicamente. Fíjense que cuando yo modifique este plano y lo corra hacia adentro, ¿sí? El tronco cono me va a perseguir 5 centímetros, ¿sí? Y aquí va a pasar lo mismo. Cuando yo me achique, me va a estar siguiendo 5 centímetros y va a estar respetando la equidistancia, ¿sí? Y por último vamos a modelar, voy a ocultar este tronco cono por las dudas, o sea, oculto el elemento temporalmente, y ahora voy a modelar o a crear la última extrusión con un rectángulo que va a ser justamente el tronco, en este caso donde se va a sentar la columna, el pilar. Voy a cerrar todos los candados y le voy a dar fin. Y ahora me voy al alzado frontal para ajustar la altura, ¿sí? Se quedó ahí petiza. Lo extiendo hasta arriba, cierro el candado, eso es importantísimo, lo extiendo hasta aquí y aquí me acerco bien y cierro el candado.
¿sí? Ahí quedó mi base, en este caso centrada, digamos, con sus restricciones, con sus planos de referencia y sus restricciones, ¿sí? Vamos ahora a terminar de acotar y asignar parámetros, ¿sí? Para eso, bueno, vamos al nivel de referencia. Yo ya voy a desocultar todo, voy a restablecer con los anteojitos la visibilidad, ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a empezar a acotar las dimensiones, por ejemplo, la longitud, en este caso, de la base, la anchura de la base, la longitud del tronco, ¿sí? Lo tendría que haber sacado hacia arriba, porque si el tronco lo hizo hacia arriba, conviene que estén juntos. Y el ancho, en este caso, de la anchura, en este caso del tronco, ¿sí? Esas son las cotas que necesito. Vamos a parametrizar. Una vez que creo la cota, puedo seleccionar esta cota en particular, que es la longitud. Extiendo aquí en el texto de etiqueta y añado, bueno, aquí tengo, fíjense, longitud y anchura. Estos son dos parámetros que vienen creados por defecto en la plantilla de cimentación estructural. Las voy a aprovechar. La longitud va a ser justamente la longitud de la base, en este caso, centrada, y esta va a ser la anchura, ¿sí? Ahí tengo esos dos parámetros. Ahora debería crear dos parámetros nuevos para el tronco longitud y el tronco anchura. Por lo tanto, voy a seleccionar la longitud aquí del tronco, despliego, añadir parámetro, y le voy a poner justamente tronco longitud. Lo voy a hacer por tipo, le voy a dar a aceptar, y voy a tocar este que está acá, y voy a crear un nuevo parámetro llamado, en este caso, tronco anchura, ¿sí? Y ahí lo tengo. Esas son básicamente las dimensiones que yo necesito en la base. Acuérdense que en este caso los 5 centímetros se ajustan solos respecto de donde termina el tronco. Ahora voy a la parte del alzado frontal y voy a crear las cotas que me hagan falta para este elemento, ¿sí? Me va a interesar, por ejemplo, el espesor de la losa de fondo, la altura del tronco cono, ¿sí? Y una altura total, que va a ser entre planos de trabajo, ahí, que va a tener toda la base. Es decir, el tronco cono va a tener justamente la diferencia entre este y este. No puedo acotar todo junto, aquí una tercer cota, porque estaría sobre restringiendo o poniendo demasiadas restricciones al modelo, ¿sí? Cuando parametrice tengo que parametrizar los tres por separado. O estos dos y el total, o estos tres de forma individual, ¿sí? Como a mí no me interesa dar una altura al tronco cono, sino a la base total, digamos, es por eso que quito esa altura y doy justamente la altura total, en este caso de la fundación, ¿sí? Vamos a comenzar. Esta que está aquí voy a parametrizar, ninguno, añadir parámetro, y le voy a poner justamente espesor, que va a ser en este caso de la losa. Puedo aclarar que es el espesor de la losa, ¿sí? Ahí está. Este que está acá, como le vengo llamando tronco a la anchura y a la longitud, esto es tronco, ¿sí? Altura. Ahí va. Y por último selecciono aquí y voy a hacer la altura total, ¿sí? Esta es la altura total de la cimentación. Ahí está. Voy a la vista 3D y aquí tengo ya, en este caso, mi cimentación modelada, restringida y en todo caso parametrizada, ¿sí? Voy a colocar la vista de sombreado. Me va a interesar por último parametrizar el material, de este caso de la base centrada, ¿sí? Selecciono este elemento que está aquí, esta extrusión. Voy a la parte de material, voy al pequeño cuadrado, el botoncito que aparece aquí, ¿sí? Y ya tengo creado un material estructural, lo voy a aprovechar. Voy a colocar aquí el parámetro material estructural, ¿sí? El tronco cono igual, voy a aprovechar a ponerle el botoncito material estructural y al tronco también, digamos, ¿no? Material estructural. Ya tengo parametrizado el material, digamos. Ahora, una vez que ya acoté y asigné los parámetros, debería flexar la familia y probarla. Yo ya la he ido probando. Lo voy a hacer por última vez, es decir, voy a, por ejemplo, correr esta dimensión aquí y se achica. Bueno, aquí me dice que no se achica, pero en realidad es porque no puedo moverlo de esta forma, así libremente, ¿sí? Cuando yo lo haga por los parámetros, porque ya establecí la longitud, es decir, yo puedo flexarla hasta antes de colocar los parámetros de anchura y altura. Una vez que los coloqué, digamos, ya no es tan sencillo mover esta cuestión, digamos, ¿no? Lo tengo que hacer a través de directamente las medidas, ¿sí?
Por lo tanto, el flexar la familia, probarla, lo voy a hacer con las dimensiones, ¿sí? Y luego tengo que crear los tipos. Vamos a probar la familia en este caso con las dimensiones, ¿sí? Voy a colocarla aquí al costado. Voy a abrir en el botón azul los tipos de familia, ¿sí? Y vamos a comenzar a probar. Por ejemplo, altura total 1500. Voy a poner 1800, ¿sí? Le voy a dar a aplicar. Se levanta. Le voy a poner 1200. Aplico y se baja. Eso funciona bien. El espesor de la losa 150. Aplico. Se reduce. 300. Aplico y se ensancha, ¿sí? Perfecto. La longitud, en este caso de la base, 2500 y 2500, ¿sí? Vamos a probar y ahí se agrandó, ¿sí? El tronco, la altura del tronco, bueno, pueden ser 200, por ejemplo. Pruebo y se achicó. Obviamente la altura total se mantiene y lo que se agrandó en este caso del tronco cono está bien. Tronco, en este caso anchura, ¿sí? 400 por 600, ¿sí? Aplicar y ahí está bien. Fíjense que está bien flexada la familia. Lo que no puedo hacer es cuando coloco las cotas y las parametrizo, es directamente flexarla con las, en este caso con los planos de trabajo. Hasta que no coloco esas cotas, esos parámetros, la puedo flexar incluso teniendo las condiciones de igualdad. Cuando le coloco en este caso los parámetros ya no puedo. Pero lo puedo hacer directamente aquí por los valores numéricos, ¿sí? Vamos a crear un tipo de familia. Por ejemplo, vamos a colocarle acá losa 150 por 150 por 25 centímetros. Esas son las dimensiones de la losa inferior, digamos, 1,5 metros de cada lado y 25 centímetros de alto. Y luego vamos a tener, por ejemplo, un tronco que va a tener 40 por 40 por 30 centímetros, es decir, 40 por 40 de ancho y largo y 30 de alto. Y por último, la altura total, por ejemplo, de 100 centímetros. ¿Sí? Vamos a probar ahí. Este solamente es el nombre. Aplico y no pasa nada. Acá tengo que ajustar justamente las medidas. Voy a aprovechar a distribuir mejor estos parámetros. Altura total lo voy a bajar al final, ¿sí? Espesor losa lo voy a poner tercero, luego de la longitud y la anchura de la losa. Tronco altura, este lo voy a poner luego de la anchura y la longitud del tronco. Y por último la altura total. Longitud, bueno, dijimos 1500. Anchura, acuérdense que esto está todo en milímetros. 1500. El espesor de la losa 250. El tronco 400 por 400. La altura, en este caso del tronco, 300. Y la altura total, 1000. ¿Sí? Aplico. Y ahí tengo mi primera base centrada, digamos, con esta tipología. Voy a asignarle un material estructural. Por defecto, fíjense que viene el hormigón moldeado in situ. Voy a aprovechar este material. Aplico y ahí lo tengo, ¿sí? Yo considero que con una sola base alcanza, no hace falta crear nuevos tipos, ya que esto va a ir variando en función del cálculo estructural y de las condiciones de proyecto, ¿sí? Entonces voy a tener tantas bases como variantes tenga. Con tener una sola de ejemplo me alcanza y me sobra, ¿sí? Le voy a dar a aceptar. Ahí lo tengo y voy a guardar en este caso la familia, ¿sí? Aquí lo voy a guardar directamente en la unidad 5. Esto es base centrada, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona esta base centrada. Vamos a suponer que yo abro un proyecto cualquiera, en este caso el proyecto básico, el sample de arquitectura, de estructuras, en este caso de Revit, ¿sí? Y vamos a suponer que yo ahora cargo esta familia, voy a cargar en el proyecto, ¿sí? Aquí la cargo y me va a decir, bueno, colocala, digamos, ¿no? Aquí, bueno, voy a dar escape. Esto se coloca directamente en la parte de estructura, en cimentación aislada. Esto es una cimentación aislada, ¿sí? Aquí aparece la cimentación que tengo ahora. Puedo duplicar y crear nuevos tipos y se colocan directamente en pilares. O sea, yo tengo que elegir la cantidad de pilares donde quiero colocar esto y se colocan. Y referidos siempre a un nivel. Por ejemplo, el entry level, que este es el nivel más bajo que tiene el proyecto actualmente. Voy a seleccionar este pilar con control apretado, este y este. No se dejen guiar por la vista previa, porque si bien ahí lo está colocando en el entry level, cuando yo le dé finalizar, automáticamente va a aparecer como si fuera un warning, que no hay que prestar mucha atención, y me va a estar diciendo justamente que lo que hizo Revit fue colocar la cimentación justo en la base exacta del pilar, ¿sí? La ha colocado justo en la base, en la parte inferior del pilar, ¿sí? Aquí, bueno, yo por ejemplo puedo cambiar el nombre. Le voy a decir que esta en realidad va a ser de 50 por 50, ¿sí? Por 30.
de tronco. Y bueno, y el tronco lo puedo hacer un poquito más, lo puedo ensanchar un poco, ¿sí? Para que tome mejor la carga de este pilar, ¿sí? Pero bueno, esto, digamos, después sale por una condición de proyecto, digamos, sale explícitamente. Esta es un poco la metodología y la forma justamente de crear una base centrada. Obviamente que la forma de crear una base, en este caso de esquina, y una base medianera, es decir, aquellas que tienen, es decir, solamente un lateral condicionado y crecen hacia los otros tres lados, y las que son de esquina, digamos, van a tener una forma de confección muy similar a esta, es decir, van a tener solamente dos planos de referencia o tres para un lado, y el otro va a ser justamente la parte central, etcétera. Eso lo vamos a dejar justamente como un desafío, como parte de la tarea, para que ustedes puedan hacer con esta misma metodología una base de esquina y una base medianera.